A continuación, queremos darle paso a la siguiente conferencia, que es nacional, y es muy grato, en este caso, para mí presentar a Nicolás Galarza. Nicolás es internacionalista de la Universidad de Rosario, con maestría en planeación urbano de la Escuela Robert Wagner de la Universidad de Nueva York. Fue investigador asociado del Instituto Marrón de la misma universidad. Allí en la universidad lideró varios proyectos en ciudades de la región, promoviendo el crecimiento urbano ordenado. Es coautor de varias publicaciones, entre ellas el Atlas de Expansión Urbana, edición 2016, y el Atlas de Expansión Urbana de Colombia. Antes de trabajar en la Universidad de Nueva York, Nicolás fue asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y el director de la Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema. Actualmente, Nicolás se desempeña como director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio e investigador afiliado del Programa de Expansión Urbana del Instituto Marrón de la Universidad de Nueva York. Quiero también aprovechar para felicitar a Nicolás Galarza, quien ha sido nombrado recientemente como nuevo viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y mencionar, antes de darle el paso a Nicolás, que la conformación de la región metropolitana, por supuesto, debería obedecer algo que él ha venido trabajando desde el ministerio, que es la puesta en marcha de una estrategia urbana nacional, a través de la cual se pudiera fomentar el desarrollo local para aumentar la competitividad, la sostenibilidad y la inclusión de las ciudades colombianas y sus territorios. Muchísimas gracias, Nicolás, por atender la invitación y por el apoyo a los foros también. Buenos días, Edgar. Muchas gracias por la presentación. Si me confirmas si se está viendo la pantalla en este momento, agradezco. En primer lugar, agradecer la invitación, un saludo muy especial a nuestra gran aliada desde el Ministerio de Vivienda en Bogotá, la secretaria Nadia Rangel, con quien hemos tenido una excelente dinámica de trabajo y hemos apoyado varios programas y proyectos de manera conjunta, a la directora del CIDER, a Natalia Franco, también por la invitación, al equipo de foros, a mis colegas de gobierno. Sé que el vice José Acero estará participando en este evento, a los diferentes concejales, a los expertos. Muchísimas gracias por esta invitación. Esta presentación que les voy a compartir es una especie de teaser, de resumen de un trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el liderazgo del ministro Malagón, del viceministro Carlos Ruiz, en el eje, como señalaba Edgar, de la consolidación de una política nacional urbana, que sería ese un poco el abrebocas de lo que yo voy a señalar, que es una de las grandes apuestas. Yo veo particularmente en este foro que estamos, se habla de temas de hábitat, temas de agua y de gestión de riesgos, y eso yo creo que manda un mensaje muy acertado y que está muy alineado con la idea de la política nacional urbana que estamos construyendo desde el Ministerio de Vivienda, con la coordinación y con la participación de no solo del Departamento Nacional de Planeación, sino en general de todo el gobierno nacional, en el que estamos planteando generar una estrategia intersectorial que permita un mejor ordenamiento, un mejor mejoramiento de ordenamiento, perdón, del territorio. Esta política, pues, que en términos prácticos sigue los lineamientos de las mejores prácticas que se han planteado en torno a otras políticas urbanas. Si bien queremos incluir un componente de innovación, pues generar una nueva lógica es algo distinto. En general, las políticas urbanas tienen tres ejes fundamentales: un eje que tiene que ver con temas sociales, otro con temas medioambientales, otro con temas de desarrollo económico. Y nosotros
Hemos, a partir de eso, actualizado la narrativa. Han pasado 10 años desde la última política nacional urbana, que es el COMPES del sistema de ciudades, y estamos construyendo sobre ese ejercicio un nuevo discurso y una nueva aproximación. Esta política que ya pues, ha lanzado el ministro Malagón es la política de ciudades 4.0 que nosotros estamos construyendo. Esa política plantea 3 ejes frente a capacidad, perdón, 5 retos y 5 ejes frente a capacidad, sostenibilidad, los temas de ordenamiento, infraestructura y de innovación. Y frente a eso, plantea 5 ejes de trabajo, 5 pilares que atienden un poco, digamos, de manera integral lo que debería contemplarse desde una política intersectorial y completa. Para eso hemos planteado entonces un eje llamado gerencia urbana, que es particularmente importante en este espacio y que tiene que ver con los temas en general de fortalecimiento institucional y de mejor coordinación desde el punto de vista de los gobiernos a nivel local y a nivel supramunicipal. Hay temas críticos relacionados con las finanzas municipales, con la capacidad instalada y sobre todo con los temas de coordinación regional, metropolitana. Ese es un eje específico que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. Sin embargo, de manera informativa, también veo, digamos, o comparto el tema de sostenibilidad lo hemos abordado llamándolo hábitat sostenible, en el que no solamente estamos hablando de medio ambiente, sino que hemos querido como equiparar un componente adicional que integre el medio ambiente, que integre la naturaleza con los espacios de las ciudades. Muchas veces, siempre, y particularmente uno ve en Colombia, pues se habla de la estructura ecológica principal, esto normalmente está por fuera de los cascos urbanos. Lo que estamos tratando de promover acá es que los espacios públicos sean un mecanismo para la integración de la naturaleza al interior de las ciudades y que de hecho en gran medida los espacios públicos puedan ser unos instrumentos para la mitigación y la adaptación del cambio climático. Frente al tema de ordenamiento, hemos planteado un eje que tiene que ver con el crecimiento urbano ordenado, abordando las ciudades desde 2 puntos de vista. La ciudad que ya se construyó, potenciando las cosas que se han venido haciendo bien, viendo cómo se normaliza, se formaliza el crecimiento, o mejor, las áreas que tuvieron un desarrollo urbano o aquellas áreas que tienen un origen informal, asentamientos precarios, entre otras cosas, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, que justamente nos decía, vemos cómo optimizamos el suelo ya construido y cómo generamos unas prácticas diferentes y diversas y más óptimas en las zonas que se están desarrollando. Por supuesto, acá hay unos componentes relacionados con los planes de ordenamiento territorial, con temas de gestión del riesgo, en fin. Después, el cuarto eje, que tiene que ver con infraestructura, que llamamos infraestructura para la movilidad, lo estamos abordando pensando en un hecho, algo que yo normalmente menciono, y es que cuando se habla de desarrollo económico y planeación urbana, eso es un tema que termina estando vedado para aquellos que hacemos planeación urbana. Esto es algo que hacen los economistas, los macroeconomistas, la gente que habla de productividad, de competitividad. Pero si hay algo cierto es que nosotros como planificadores urbanos tenemos un rol fundamental en torno a las venas y las arterias por las cuales fluye la actividad económica de las ciudades. Entonces, si bien deberíamos decir algunas cosas en torno al desarrollo económico y la productividad, queremos enfocarnos en este tema de la infraestructura, la integración, y eso es muy importante para el tema que vamos a tratar hoy, la integración de los diferentes sistemas, de las vías locales, de las vías departamentales, de las vías nacionales, eso siendo uno de los grandes desafíos. Pero desde el punto de vista de la política nacional estamos tratando de hacer un énfasis en que nosotros como planeadores que sí incidimos en esa infraestructura vial, pues
planteamos las venas y las arterias para el flujo de la productividad. Y estamos metiendo una serie de temas adicionales que no necesariamente se han contemplado con anterioridad. Un ejemplo de eso es la seguridad urbana, que no hacía parte de la política del sistema de ciudades anteriormente, siendo Colombia un país que sale de un conflicto. El crimen urbano, la seguridad urbana de alguna manera estaba invisibilizada por los crímenes relacionados con el conflicto, a pesar de que en gran medida el número de crímenes y de muertes ha venido sucediendo en ciudades, temas relacionados con Big Data, ciudades inteligentes, por supuesto, la idea de tener una ciudad productiva 24 horas. Esto es un breve resumen. Dentro de, como les decía, el tema clave hoy tiene que ver con la idea de gerencia urbana, que tiene un componente muy importante, que tiene que ver con la integración regional, que es lo que les voy a presentar el día de hoy. Entonces, quisiera yo señalar que cuando nosotros como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio decidimos abordar o contribuir de alguna manera a la idea de la integración regional, identificamos en primera instancia las aglomeraciones que planteaban mayores desafíos. Para eso, el Ministerio planteó 3 documentos de política pública en 3 aglomeraciones, una Bogotá, otra Bucaramanga y otra Cali. Y da una particularidad de que es un grupo bastante heterogéneo desde el punto de vista de su institucionalidad. Bucaramanga tiene un área metropolitana que tiene varias décadas Bucaramanga sí tiene un área metropolitana que tiene varias décadas encima. Cali ha tenido unos ejercicios incipientes en el pasado que no necesariamente tuvieron buen éxito en términos de la construcción de una institucionalidad. Y como sabíamos hasta recientemente en el área metropolitana o en la región de Bogotá, pues ni siquiera era legal pensar en generar una institucionalidad metropolitana. Y nosotros como gobierno nacional partimos del hecho de que tenemos que respetar la autonomía territorial. Pero nuestra premisa fundamental fue, antes de nosotros pensar en montar un ejercicio de decirle a las entidades territoriales cómo se tienen que asociar, cómo se tiene que estructurar la institucionalidad, pensamos en un ejercicio práctico, que era viabilizar proyectos de impacto regional. Entonces, acá yo creo que la literatura es bastante contundente. Nosotros en nuestro diagnóstico identificamos 3 temas específicos que daban como una base de las bondades de por qué nosotros queríamos meternos a un tema importante como la integración regional, pero teniendo una óptica distinta a la tradicional de formular institucionalidad. Entonces acá uno puede ver y yo creo que eso sería, mucho de esto tiene que ser como un punto de información para el ejercicio que se está haciendo en la región metropolitana de Bogotá. Ha habido muchos ejercicios de articulación a nivel nacional. Nosotros identificamos 84 entre las áreas metropolitanas, entre las RAPES, entre las RPGs, etcétera. Uno puede ver cierta diferencia en términos de los incrementos de recaudo entre aquellos municipios que tienen algún esquema de asociación y aquellos que no. Es decir, eso es algo que hay que capitalizar y uno esperaría que prontamente Bogotá Región empezara a beneficiarse del hecho de esa mejor coordinación a partir de mejor recaudo municipal. Y en tercera instancia uno sí puede ver una diferencia clara a partir del índice de desempeño institucional que plantea el DNP entre aquellos municipios satélites. Normalmente las ciudades grandes pues tienen un buen desempeño, pero los municipios satelitales no tanto, entre aquellos municipios que pertenecen a un área metropolitana y aquellos municipios que no pertenecen a una área metropolitana. Entonces les decía que nuestro abordaje tenía que ver con la viabilización de proyectos antes de en cómo tiene que ser la institucionalidad de las áreas metropolitanas de estas 3 aglomeraciones, siendo Bogotá un ejemplo específico. Y después de hacer una revisión de literatura, nosotros encontramos particularmente con documentos de la OCDE que nos señalaban claramente
si bien la institucionalidad tiene que ser un fin en sí mismo, hay otros mecanismos. Y lo que nos señalaban la recomendación de los documentos de política de la OCDE fue: haga un inventario de proyectos, haga un diagnóstico de esos proyectos de escala metropolitana y acompañe un cierre financiero o un cierre de gestión de esos proyectos. Y esa fue la tarea que nosotros nos planteábamos. Hablando con varias personas nos decían, no, pero es que ya hay un COMPES que identificó proyectos de integración regional. Cuando nosotros fuimos a ver esos documentos, encontramos una lista de proyectos importantes. Pero la diferencia entre tener una lista de proyectos y un análisis riguroso y una metodología de priorización era bastante amplia. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto con el auspicio además de la CAF, que generosamente contrató al equipo consultor que desarrolló el ejercicio que brevemente les voy a mostrar, empezamos en efecto con una lista de proyectos. Y al cerrar como esa lista de proyectos que fue construida con cada una de las aglomeraciones, en este caso nosotros trabajamos y tuvimos un aliado grandísimo con el Comité de Integración Territorial de la Cámara de Comercio, trabajamos con Pro Bogotá, por supuesto, trabajamos de la mano de las oficinas de planeación, particularmente de las alcaldías de los municipios, parte de la aglomeración, y encontramos un factor bastante particular que determinó que reorientáramos por completo el ejercicio que íbamos a hacer. Como les decía, el punto inicial fue: vamos a identificar proyectos y nosotros como gobierno nacional vamos a establecer una estrategia de cierre financiero y de cierre de gestión. Veamos cuáles son los proyectos que están y movilicemos recursos a través de un COMPES, a través de vigencias futuras para que los proyectos se puedan cerrar. El paso entre tener una lista y tener un diagnóstico detallado nos dio una conclusión que hoy puede ser obvia, pero que terminó siendo bastante reveladora, y era que los proyectos, la gran mayoría de proyectos de escala regional, tenían un nivel de desarrollo de idea, y por tanto pensar en plantear documentos COMPES de vigencias futuras que nos dijeran: listo, al proyecto A, al proyecto B o al proyecto C le faltan 100.000 millones, 300.000 millones, 15.000 millones de pesos, no era viable porque los proyectos no están completamente estructurados. Este proyecto o este trabajo que les estoy mostrando, acá les comparto unos hitos resaltando una idea bien importante, y es que nosotros como ministerio y como gobierno nacional no determinamos cuáles eran esos proyectos. Nosotros llegamos a hablar con cada una de las administraciones a decir: dígame cuáles son sus proyectos prioritarios, cuáles son los proyectos que ustedes están contemplando en los planes nacionales, en los planes de desarrollo. Y sobre eso nosotros hacemos la revisión. Decimos: listo, este proyecto está en prefactibilidad, está en factibilidad, ya está estructurado, tiene cierre financiero, no tiene cierre financiero. Entonces hicimos a lo largo de los últimos 8 meses talleres con los equipos, con los diferentes secretarios, con los expertos, que nos permitieran de primera mano recibir esa información de cuáles eran los proyectos que estaban priorizados y en mente de las personas. Encontramos que en términos generales también no hay una conciencia grande de planificación de proyectos a escala metropolitana. Casi que cada municipalidad tiene una idea de sus proyectos, pero no están pensados, primero, en una escala regional más grande, y segundo, como un espacio de articulación con otros gobiernos, aunque yo creo que lo que se ha hecho en Bogotá y con la gobernación de Cundinamarca es fundamental, y tenemos un contexto bastante favorable, aún más allá de la consolidación de la región metropolitana. Entonces hicimos diferentes talleres, recolectamos la información en algo que terminó siendo una tarea titánica: recibir la información georreferenciada, los detalles presupuestales, los documentos de estructuración de los proyectos. Fue bastante complejo, y de hecho, como les decía, una de las conclusiones es que llegamos como a dos extremos. O bien tenemos proyectos completamente financiados. No puede pensar en la primera línea de metro, que a todas luces es un proyecto regional, el Regiotram, que también lo es. Tal vez temas relacionados con saneamiento básico como la Petar Canoas. Son proyectos que tienen toda la estructuración y además toda la financiación,
Y el salto entre proyectos que tienen toda la estructuración y toda la financiación a otro tipo de proyectos es que hay un volumen alto de proyectos que están en términos generales en ideas, en prefactibilidad, pero pensar en que hay un estudio que nos permite identificar a este proyecto le falta X número de recursos, no nos permitió eso. Entonces, terminamos haciendo una reestructuración y una determinación de la metodología un poquito diferente. Después de hacer esta amplísima validación con los secretarios de planeación, con los diferentes actores indicados, pues terminamos como con un cierre. Algo importante de este proyecto que yo quisiera resaltar es lo que ustedes ven acá en la segunda diapositiva. Eh, que como valor agregado nosotros buscamos que hubiese una metodología absolutamente objetiva, como les decía, y eso no fue la verdad tanto el caso en Bogotá, pero de pronto sí en las otras dos aglomeraciones, en donde, pues por supuesto, el proyecto más importante para municipio X es el proyecto que lo afecta directamente, pero no necesariamente es un proyecto que alcanza a tener impacto regional. En algunos casos a mí me hablaban, no, necesitamos, nuestros proyectos metropolitanos son una escuela y dos parques en la cabecera o en el corregimiento tal en suelo rural. Eso no es un proyecto metropolitano. Pero en Bogotá yo creo que había un discurso distinto. Entonces, primero hicimos talleres, hicimos un diagnóstico de la priorización de los proyectos de cada una de las entidades territoriales. Segundo, hicimos una metodología de priorización objetiva que fuera transparente, que nos permitiera decir, listo, a partir de la información que existe, estos son los proyectos que tienen mayor nivel de desarrollo, mayor tipo de estructuración. Y sobre eso dijimos, bueno, la ruta de gestión para cada uno de los proyectos es este. Les decía ya que encontramos ejemplos, o bien proyectos completamente estructurales donde pues, el margen de maniobra que estaba era mínimo, pero que la gran mayoría de los proyectos que se encontraron realmente no tienen un nivel de estructuración suficiente. Entonces, un tema importante que queríamos señalar es, nosotros establecimos tres temas, dos de los cuales están altamente coordinados con el objetivo del foro, que tienen que ver con el tema de hábitat, en un sentido muy amplio, entendiendo equipamiento social, espacio público, gestión de suelo, proyectos de vivienda a escala metropolitana, temas relacionados con movilidad y transporte, relacionados con el acceso urbano, las conexiones supramunicipales, la coordinación del transporte público, la infraestructura de movilidad alternativa y sostenible a escala metropolitana, y temas relacionados con servicios públicos, en donde está el cuello de botella fuerte que tiene que ver con los temas de acueducto y los temas de alcantarillado. En estos tres ejes fue que nosotros hicimos el inventario, el diagnóstico, la metodología de priorización, que nos dejó una lista corta de proyectos. ¿Qué encontramos? Como para darles pues un abrebocas, esto ustedes lo van a encontrar en unos documentos que esperamos sacar desde el ministerio a final del año, pues que esperamos sean un insumo para la ejecución, pero no me adelanto a la conclusión, y hoja de ruta en gran medida del área metropolitana. Recibimos 33 proyectos, 17 de hábitat y 16 de espacio público, y por el nivel de detalle, por el nivel de impacto, por el nivel de integración, quedaron priorizados dos proyectos, uno de hábitat, un proyecto de espacio público, que vemos con suficiente nivel de desarrollo, pero pues que nos pone el hecho de que los proyectos priorizados y esta tasa pasar de 32 a 2 nos pone la tarea de ver cómo hacemos la estructuración de todos los otros proyectos, pero ya les hablo de eso. En los proyectos de movilidad vimos 25 proyectos, 16 de infraestructura vial, 8 de transporte público, está el gran proyecto del distrito aeroportuario que tiene Bogotá región también, y quedaron 9 proyectos priorizados, un proyecto de infraestructura vial y 8 proyectos de transporte público. Y para los temas de servicios públicos, 7 proyectos priorizados y 7 proyectos revisados y 2 proyectos que terminan quedando priorizados dentro de la metodología. Algo muy interesante y que nosotros celebramos, que a partir de este ejercicio en coordinación tanto con
tanto con el ejercicio de planeación departamental como con la oficina de planeación distrital, logramos, de hecho, ya aplicar a un grant entre CAF y la Agencia Francesa de Desarrollo, un fondo LAIF, en donde ya se priorizó uno de los proyectos de movilidad y uno de los proyectos de transporte público. Se alcanzaron a gestionar ya 450.000 euros para la estructuración del proyecto de ciclorrutas metropolitanas para el área de Bogotá región. ¿Esto qué va a significar? Pues que ese proyecto va a estar ya listo para ejecución y ahora sí, para cierre financiero, vamos a saber cuántos son los recursos que se necesitan para implementar un proyecto de estructura de movilidad sostenible y de ciclorrutas metropolitanas. Entonces, dentro de los proyectos priorizados, ¿cuáles fueron los que terminaron quedando en el ejercicio? Quedó, por supuesto, el distrito aeroportuario, una prioridad grande para la región, la conexión del corredor ambiental Juan Amarillo, el corredor ambiental del humedal Jaboque, el proyecto de Ciudad Río, el Parque Regional San Rafael, los planes parciales de Bosa 37 y de la Marlene que se han identificado como proyectos de impacto de hábitat y pues ven ustedes de espacio público también. Dentro de los proyectos de movilidad quedaron priorizados el Regiotram de Occidente, el Regiotram del Norte, la idea del sistema del transporte férreo sur entre Bogotá y Soacha, por supuesto, las fases 2 y 3 del Transmilenio de la Séptima, el proyecto de movilidad del Corredor Verde, fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha y el proyecto de Corredor Verde en la Séptima, de Boyacá, de la avenida Boyacá, de la Cali, también corredores del mecanismo BRT y como les decía, el proyecto de alimentación de 3 de cercanías, de bicicleta pública, cicloinfraestructura y en general el proyecto metropolitano que está resaltado porque es un proyecto que tiene financiación. Y frente a los proyectos de saneamiento básico, el primero que se identificó que tiene como algún impacto regional sería el subsistema de la Sabana y de Occidente. Entonces, algo que nosotros buscamos y que uno pensaría que podría ser como la hoja de ruta es que el abordaje de los proyectos y que debería ser una prioridad, y esto no es solo a nivel local, sino también una enseñanza para nosotros desde el nivel nacional, es que pasemos de tener una visión meramente sectorial, es decir, pensando el proyecto de movilidad únicamente como movilidad o el proyecto de hábitat como un proyecto o bien de vivienda o bien de espacio público o el proyecto de agua a pasar o bien a un escenario intermedio que sería de articulación, pero lo que estamos realmente buscando es que esos 3 ejes que son fundamentales y que no siempre están coordinados sean un principio rector de articulación de todos los proyectos. Entonces, en términos generales, ¿cuáles serían las recomendaciones que empieza a dejarnos estos documentos que ya están como a un 80% de elaboración? Y pues yo creo que ya yo lo señalaba. En primera instancia, la hoja de ruta que tiene que darse en torno a la gestión de estos proyectos es frente a la estructuración. En Bogotá región y en las otras aglomeraciones encontramos una cantidad de proyectos, la mayoría ideas, algunos con algún tipo de desarrollo en prefactibilidad y que no sabemos hoy cuántos recursos se necesitan, no sabemos hoy qué recurso humano se necesita, no sabemos hoy necesariamente cuáles son los acuerdos a los diferentes niveles de gobierno que se necesitan para ejecutarlos. Para tener un catálogo amplio de proyectos necesitamos trabajar en la estructuración de los proyectos. Se dan cuenta que desde el gobierno nacional dijimos, listo, vamos a movilizar los recursos y realmente encontramos muy poco para hacerle cierre financiero. Ese sería como uno de los grandes, digamos, el hallazgo principal. Y esto es fundamental en torno particularmente a la coyuntura que tiene Bogotá y a la consolidación de su área metropolitana. Lo que no quisiéramos que suceda es que se constituya el área metropolitana
y en 1 o en 2 años o en el tiempo que tome nos demos cuenta que ya tenemos todo el aparato institucional, pero que no hay proyectos para ejecutar. Entonces, digamos, uno de los grandes o el gran hallazgo de este proyecto tiene que ver con que en general en todo el país estamos muy colgados en la estructuración de los proyectos. Entonces deberíamos aprovechar esta ventana de tiempo, como les decía, para estructurar de tal manera que recibamos a nuestra área metropolitana con una cola de proyectos gigante y empecemos a buscar ya la financiación para hacer la construcción de los proyectos y no que pase que tengamos el área metropolitana finalmente constituida y que tengamos que esperar 2 años para la estructuración, estructuración de los proyectos. Una de las recomendaciones, o la segunda recomendación, que era la que mencionaba anteriormente en la diapositiva, tiene que ver con ver cómo empezamos a superar o bien la visión absolutamente sectorial de los proyectos o bien la visión pues de cada entidad territorial para generar unos mecanismos o digamos unos proyectos que generan mayor impacto y mayores tasas de retorno. Al tener mejor integración, pues uno o se espera y hay evidencia al respecto de que se pueden lograr cierres financieros más fácil cuando el proyecto de vivienda no es únicamente de vivienda, sino que está articulado con un sistema de transporte, que está garantizada la provisión del agua y del saneamiento básico, etcétera. Y en tercera instancia, que yo creo que es lo que se va a discutir ampliamente a lo largo del taller que ustedes están planteando el día de hoy, que tiene que ver con los mecanismos de coordinación. Como les señalaba al principio, y pues tal vez con esto yo quisiera cerrar, es que pues, desde el gobierno nacional nosotros esperamos ser facilitadores, aliados, y pues por supuesto nosotros respetamos el proceso autónomo de cada entidad territorial para plantear la institucionalidad que será el área metropolitana. Sin embargo, también a partir de experiencias internacionales y mucho de la literatura que ha escrito la OCDE frente a este tema, establecer fuerzas de tarea para proyectos específicos con diferentes niveles de coordinación empieza a generar una dinámica de colaboración que le servirá mucho a esa entidad ya formalmente constituida, que será el área metropolitana. Entonces, nosotros planteamos esto como un ejercicio desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual contribuimos con una sección que no necesariamente es pequeña, sabemos que es un tema fragmentado, puntual, en una agenda muchísimo más grande, muchísimo más ambiciosa, que están liderando los municipios, la gobernación y el distrito en torno a la constitución del área metropolitana. Pero vemos una oportunidad para que particularmente en esos proyectos que terminaron priorizados, que tienen el mayor nivel de avance, pues se empiecen a generar fuerzas de tarea de colaboración que permitan envisionar cuáles van a ser ya formalmente los mejores, las mejores instancias de articulación cuando se formalicen, en efecto, y que le llegue y que recibamos a nuestra área metropolitana con una cola de proyectos gigante para gestionar y no que tengamos la institucionalidad y que nos toque empezar a montar los proyectos de cero. Entonces, pues ese hallazgo, esa conclusión es tal vez la más importante a la que quisiera invitarlos. Seguramente se va a hablar de bastantes proyectos a lo largo de la jornada. Pensemos, el diagnóstico que nosotros hemos hecho muestra un nivel de estructuración bajo y que tenemos que hacer un frente común, gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos municipales y distritales, sector privado, diferentes otras instancias para decir, listo, los proyectos no nos va a pasar lo mismo, van a estar estructurados y vamos a recibir nuestra área metropolitana con una lista de proyectos grande de impacto que va a mejorar muchos de los cuellos de botella que se han identificado a lo largo pues, de la gestión durante los últimos varios años y que se evidencian como uno de los resultados también de estos documentos de política pública,
El ministerio va, como les decía, a publicar esto, esperamos a más tardar en diciembre, en los cuales vamos a tener un documento de integración para Bogotá, un documento de integración para Cali región y uno para el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, agradezco mucho de nuevo el espacio. Cuentan con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como facilitador. Esto es, por supuesto, digamos, esto no es un tema que hayamos construido de manera unilateral, esto es una construcción conjunta, particularmente a nivel técnico, los gobiernos han estado muy al tanto de esto y bueno, ya es hora de empezar a socializar esto con la ciudadanía y que se vean en efecto cuáles son esos proyectos y cuál va a ser la ruta a seguir, primero para la estructuración y después para la ejecución. Entonces, pues nada más, muchísimas gracias a todos.